acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Me da gusto saludarte. Gracias, doctor. Igualmente, y le agradezco mucho que haya aceptado esta entrevista porque es un tema que en este momento tiene preocupados y ocupados a millones de familias en el planeta. Estamos hablando a nivel mundial. Pero aquí en nuestro país se vive una situación pues muy particular de la que usted precisamente nos va a dar cuenta. Si le parece, vamos a empezar definiendo qué es este COVID-19 que llega sin aviso, que llega sin precedente, que los grandes científicos del mundo apenas están queriendo entender. ¿Qué es el COVID-19 para usted? ¿Cómo está atacándonos? Mira, el primero que todo es un virus de la familia coronavirus, que no es el primero que causa una epidemia, sí es el primero que hace una pandemia. Epidemia significa cuando es en un área muy circunscrita. Por ejemplo, estuvo el virus de la epidemia en el Medio Oriente, pero ya pandemia es cuando se hizo a nivel mundial o cuando cubre un área muy grande de la Tierra, eso se llama pandemia. No es el primer coronavirus, es una familia de coronavirus que lo llaman COVID-19. Y lo más interesante de este virus es que realmente sí nos ha afectado como yo creo que nadie tenía idea. Cuando vimos que iniciaba en Wuhan, en China, yo creo que nunca pensamos que nos fuera a atacar prácticamente a todo el mundo y especialmente a nuestro país. Yo creo que tú te acuerdas cuando fue la gripe aviar, ¿no? Que supuestamente nos iba a arrasar y que venía y no pasó a gran cosa, ¿sí? El H1N1 también, no sé si recuerdas, ¿sí? También parecía que era una epidemia, una pandemia, y realmente no. Entonces, cuando empieza todo en Wuhan, no sé tú, pero en lo personal yo dije, va a ser igual que la gripe aviar, que fue más noticia en los radios, en la televisión y en el periódico, que en la población en general, y venos ahorita 8 meses después cómo estamos, ¿sí? Pero es una infección por un virus. Es correcto, doctor. No habíamos tenido, al menos nuestra generación, una pandemia de esta magnitud, de este tipo. Doctor, ¿cómo poder identificar? Porque luego leemos tantas cosas en internet, tantos textos de autores anónimos o autores que desconocemos y que nos dicen, oye, si tienes estos síntomas, tienes COVID, a lo mejor ya lo tuviste y ni cuenta te diste, o a lo mejor sí se te va a complicar y te va a llevar a una cama de hospital. ¿Cómo podemos identificar realmente si tenemos COVID o si ya lo tuvimos en algún momento y no nos generó mayor problema? ¿Cómo lo podemos identificar sin ir a una prueba de laboratorio? La única forma confirmatoria de que tienes la infección activa es la prueba del PCR, la que te introducen un hisopo por la nariz, ¿sí? Esa es la única forma cierta de confirmar que tú tienes el diagnóstico de una infección activa del COVID-19. No creas que es interesante, no creas que es 100% fidedigna. Hay que recordar que en medicina nada es 100% fidedigna, es decir, también depende si te la tomaron bien o no te la tomaron bien, y otra cosa también depende en qué etapa, ¿sí? Porque la infección del coronavirus o del COVID-19 tiene 3 etapas. En la primera etapa sí la puedes encontrar en las vías aéreas superiores, ¿sí? En la segunda etapa realmente puede ser que la encuentres, pero ya está más en los pulmones, ¿sí? Que en las vías aéreas superiores. Y ya en la tercera etapa puede salir negativo y la infección a lo mejor solo te detecta en la tos, ¿sí? O en las heces, ¿sí? Entonces, también no creas que hay gente que dice, es que yo salí, claramente tenía signos de tos, malestar general, ¿sí? Cuerpo cortado y salí negativo. También hay que saber que puede ser influenza, ¿eh? La influenza se parece. La gripe no, pero la influenza también se puede parecer, y sobre todo si es un adulto mayor. Pero lo más interesante de esto es que hay que recordar que el 80% pasan asintomáticos o muy poco sintomáticos. Entonces yo creo que tú conoces gente igual que yo que dice, oye, es que casi ni sentí nada o fue una gripe y resultó que tuve coronavirus, ¿sí? Pero el 80% pasa poco o nada sintomático. El 15% ya puede ser fiebre, tos, malestar general, dolores articulares, ¿sí? Y solo un 3 a un 5% de la población sí sufre un ataque severo por coronavirus. El 3 o 5 también es mucha proporción, ¿eh? ¿Sí me explico a lo que me refiero?
¿Sí? ¿Por qué? Porque si pensamos que nos vamos a contagiar la gran mayoría, porque yo me incluyo, sobre todo que somos población de riesgo por contacto con la gente, ¿sí? Entonces, 3 a 5% es mucha gente, ¿sí? De los que se complican. Y por ejemplo, me dice usted, yo soy, o sea, usted como médico es una persona que está en un grupo de riesgo, pues porque tiene contacto con los pacientes. Pero así como usted, pues estoy yo y está mucha gente que todos los días tenemos que salir a trabajar, ya no a realizar una actividad recreativa ni a hacer vida social, simple y llanamente a trabajar, porque si no salgo a trabajar, no como. Toda esta gente que está saliendo a trabajar, que estamos saliendo a trabajar, se nos está diciendo, usa cubrebocas, guarda la distancia, usa gel antibacterial, algunos usamos guantes en ocasiones. ¿Cómo realmente pudiera ser la recomendación de usted, un médico, fuera del aparato gubernamental que pueda tener ciertas políticas? ¿Cuál sería su recomendación de cómo debemos cuidarnos estas personas que necesitamos salir a la calle? Fíjate que yo lo he platicado en mis Face en vivo y también lo platico con amigos. Esto es bien sencillo, Daisy. Puedes ser una persona sana sin ninguna ni obesidad, ni hipertensión, ni diabetes, y te puedes contagiar severo, o incluso puede ser que hasta mueras. ¿Eso de qué depende? De la carga viral, es decir, depende el ataque de virus que hayas recibido, ¿sí? Pero también puede ser que no tengas unas buenas defensas, y si no tienes un buen sistema de defensa, puede ser que no te ataquen virus, pero aún así te puede causar un problema severo. Entonces, no sé si a ti te gusta el fútbol, pero yo siempre lo hago como si fuera un partido de fútbol. Es bien sencillo. Si tienes un muy buen sistema de defensa, si tienes una muy buena defensa, se necesitan muchos virus para poderte afectar, para poderte meter gol. Pero si no tienes una buena defensa, puede ser que con pocos virus sea suficiente para causarte un daño severo. ¿A qué me refiero? La carga viral significa principalmente uso de cubrebocas. Para mí es válido. En una época el gobierno dijo que no servían y que no sé qué, que la OMS decía que no servían. Es lógica elemental, ¿sí? A lo mejor a ti que traes el cubrebocas no te sirve porque tú ya estás contagiado, pero sí le sirve al que esté enfrente para que no lo contagies, ¿sí? Eso es diferente, ¿sí? Y segundo, como quiera el cubrebocas, sobre todo los que son tipo quirúrgico, te cubren un 95-96% de filtración. De los buenos, que son tricapa y que tienen una membrana que se llama SMS, ¿sí? Y Mel Blount. Esos te cubren un 96%. Si traes el cubrebocas de tela, ya no te cubre tanto. Y si traes los que a veces dan en las instituciones de salud, que parecen transparentes, no te cubre nada. Ese no te cubre ni tanto, no te cubre nada. Entonces, usar un buen cubrebocas sí vale la pena. Hay que saber que los cubrebocas caducan también, ¿eh? Es decir, 8 horas, 12 horas... suficiente y lo tienes que cambiar, aunque aparente que todavía sirve, ese cubrebocas se llena y empieza a filtrar por otros lados, porque es una capa muy finita. Entonces al llenarse, empieza a entrar por otros lados. Entonces, el cubrebocas, aunque aparenta que sí sirve, tiene una vida media de 8, 12, exagerando 24 horas, sí hay que cambiarlo, ¿sí? Lavarse las manos, ¿sí? Es obvio, y por eso te dicen quédate en casa. Porque si estás en casa, obviamente estás en menos contacto con gente, es menos probable que recibas una carga viral. Estamos hablando de la carga viral. Entre menos te expongas, menos carga viral. Por ejemplo, algo que no se ha dicho, que a mí me gusta mucho decir, es desinfectantes de ambiente, pero a mí me gustan más los naturales. Me gusta el que usen ozono, los que son a través de luz ultravioleta, o los que utilizan filtros CEPA, que son de ambiente. A mí no me gusta tanto la química del aerosol, porque el aerosol huele rico, pero no filtra. ¿Sí? Entonces, no, tienen que ser, utilicen luz ultravioleta, utilicen ozono, o si filtro CEPA, ¿sí? Por no decir marcas comerciales, pero que filtren el ambiente donde estás en la recámara, donde estás en la sala, donde estás con la gente, incluso con tu propia familia, porque si alguno está contagiado, que la carga viral que haya en el ambiente sea menor, ¿sí? Entonces sí sirve el quédate en casa, pero como tú dices, quédate en casa, yo te digo bajo 2 condiciones, porque también es bien fácil decirte quédate en casa, ¿verdad? ¿Sí? Pero quédate en casa bajo 2 condiciones. Una, que tengas capacidad económica de no salir a trabajar.
Pero ¿eso qué significa? No sabes cuándo va a ser. 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque no sabes cuándo realmente va a ser seguro todavía quedarte en casa. Pero la otra es el factor emocional. El factor emocional es muy importante. Es decir... Ese factor emocional me gustaría que habláramos un poquito más adelante. Bueno, porque... Se me están acumulando aquí varios temas interesantes que ya usted puso en la mesa. Por un lado, el tema emocional. También comparativo que hace con un partido de fútbol, me parece también que debemos abundar ahí. Si tenemos realmente buena defensa, pues difícilmente nos van a meter gol. Pero esto no nos lo dice la publicidad oficial de los gobiernos. Los gobiernos se centran en decirnos nada más, ponte cubrebocas y no salgas de tu casa. Pero no nos dice, tiene que reforzar el sistema inmunológico. Así es. Pero, doctor, ya tenemos preguntas de nuestra audiencia. Entonces, antes de pasar a otros temas, me gustaría, porque a propósito de que usted nos mencionó 3 etapas del COVID, tenemos una pregunta que nos llega a través de la línea directa y nos dice, ¿cómo atacar este virus? ¿Es el mismo tratamiento para las 3 etapas? Claro que no. La etapa 2 y la etapa 3 casi son, si te afecta severo, son intrahospitalarias, ¿sí? La etapa 1, esa puedes estar en tu casa. La etapa 2 es cuando ya empiezas a batallar estando en casa. La etapa 3 tienes que estar en un hospital. La etapa 2 es el aviso de que traes ya un proceso inflamatorio, ya empiezas con algo de hipoxia, ya te empieza a faltar un poco el oxígeno, ¿sí? Y en la etapa 3 ya tienes que estar en el hospital, si no, si te mueres, ¿sí? Entonces es muy importante el control del oxígeno, ¿sí? Por eso les están recomendando utilizar el oxímetro, ¿sí? El que te pones en el dedo y te mide la concentración de oxígeno, eso es muy importante, ¿sí? Si te empieza a bajar la saturación de oxígeno, tienes que ir al hospital, es mejor. La etapa 1, ahorita te platico nada más. Me gustaría, ¿sabes qué? Nada más tocar un tema, Daisy, antes que se me vaya la idea, ¿sí? Sí. ¿Qué es el factor emocional? Te voy a decir por qué. Porque el factor emocional tiene que ver con las defensas. Es decir, si tú emocionalmente estás afectado, está demostrado que te va a afectar al sistema inmune. Yo creo que tú conoces gente que estuvo guardado 2, 3 meses, a la primera que salió se contagió, pero porque estaba empanicado de salir. Entonces, obviamente su sistema de defensa afecta, está demostrado, a los pacientes con depresión está demostrado que les baja el sistema inmune, ¿sí? Entonces, hablando del sistema de defensa, que ahí nunca ha hablado el gobierno, ¿sí? Fíjate que al final un poquito habló el doctor Gatell cuando empezó a decir, ¿cómo mejoras tu sistema inmune? ¿Sí? Primero, tienes que disminuir al máximo el consumo de azúcar, sobre todo azúcar refinada. Todo lo que son refrescos y que el doctor Gatell lo dijo, de las pocas cosas que comparto, ¿sí? Dijo, quítense alimentos chatarra, y tiene razón. El virus le gusta mucho la glucosa, le gusta mucho el azúcar. Entonces, si consumes mucho azúcar, es más probable que tengas una infección severa. Entonces, quítense el azúcar para empezar. Y sobre todo si es procesada, incluso edulcorantes artificiales, porque de repente dicen, es que es refresco dietético o sin calorías, es igual o peor que el que tiene azúcar, ¿sí? Entonces, 0, no refrescos azucarados, no edulcorados, quítense el azúcar lo más que puedan. Traten de hacer una dieta vegetariana, lo más apegado a frutas y verduras, aunque suene comercial del gobierno, sí, entre menos utilicen o consuman carnes rojas, carne de pollo, ¿sí? Mejor. Otra cosa, disminuir alcohol y disminuir tabaco, es obvio, ¿sí? Entonces, si me dices, esas 4 cosas son muy importantes. Y suplementos, a mí sí me gustan, de si no sé tú qué opines, pero si me dices, oye Ramiro, ¿cuáles son los suplementos que se recomiendan para mejorar mi defensa? ¿Sí? La vitamina C, pero fíjate que la vitamina C tiene que ser en 2 o 3 gramos, ¿eh? 1 gramo es poco. Sobre todo, a lo mejor te la valgo, Daisy, si no tienes ahorita una infección importante, ¿sí? Como preventivo, pero realmente 2 o 3 gramos sería lo ideal. La vitamina... La dosis es diaria. Diaria. La vitamina D serían 10,000 unidades diarias. Entonces estamos hablando de vitamina C, estamos hablando de vitamina D, ¿sí? Cúrcuma. La cúrcuma también es muy interesante para disminuir la inflamación del cuerpo. Un elemento muy interesante es el zinc, ¿eh? Que si dices, ¿dónde lo consigo, Ramiro? Generalmente busca minerales y ahí viene, ¿sí? Entonces, el zinc también es muy importante, y probióticos y prebióticos. Es decir, todo eso le va a ayudar a tu sistema de defensa que esté más preparado para el ataque del virus,
¿sí? Entonces, esa es la forma de mejorar tu defensa. Esta es la forma de mejorar la defensa, pero ¿cómo podemos mejorar la parte emocional, doctor? Sobre todo cuando en este momento pues tenemos la restricción de quedarnos en casa. Adultos mayores ni siquiera los dejan entrar a la tienda. Los niños igual. Además, si salen, pues no hay cines, no hay pues parques disponibles para que puedan entrar, no hay en dónde practicar deporte al aire libre. Entonces, ¿cómo podemos realmente equilibrar esta situación emocional que no les pegue ni a los adultos mayores, que son los más propensos a deprimirse, y a los niños, que son los que luego menos entienden también lo que estamos viviendo? Sabes que es bien difícil. Qué bueno que te acordaste. Una cosa que se me olvidó para el sistema de defensa es hacer ejercicio. Y el otro, ¿sabes cuál es? Tomar el sol. 20, 30 minutos diarios también. Entonces, es increíble que el gobierno cierre los parques cuando la gente necesita hacer ejercicio. ¿Sí? Yo entiendo, no quiere que se acumule la gente, pero también hay que educar a la gente. La tienes que educar a que tiene que hacer ejercicio en forma segura. ¿Sí? Claro, y sobre todo cuando dicen que esta pandemia pudiera durarnos 2 o 3 años, o que nunca se vaya, y que vamos a tener que normalizar esta realidad. Entonces, ¿por qué no ir a lo mejor haciendo un poquito de estos ensayos que usted bien lo dice? Puedes salir a un parque a hacer ejercicio, pero tienes que aprender a cuidarte. Así es. Tienes que aprender a mantener la distancia con las personas, ¿sí? Pero me da mucha tristeza, no sé tú decir, pero ves, híjole, es que te voy a decir que el latino es mucho de contacto físico. Los latinos somos de abrazo, de saludo, ¿sí me explico? Entonces, sí, claro. Ahorita ves a la gente que le tiene miedo a la gente, ¿sí? Y a mí me parece muy triste, lo entiendo perfectamente, pero me parece muy triste que la gente no vaya a ver a sus padres, a sus abuelos, que están deprimidos, ¿sí? En los asilos sí sabes que no los dejan salir, ¿verdad? Sí, no los dejan salir, y luego como quiera nos damos cuenta que al menos aquí en Tamaulipas han ocurrido casos donde los asilos pues están infestados de COVID. Sí. Y no están yendo las familias a visitarlos. Pero es que es bien difícil, Daisy, porque yo sí entiendo la postura del gobierno, en la cual te dicen, pues yo te digo que no salgas, y sales es tu responsabilidad y no me eches la culpa, ¿sí? Porque esa es la realidad, se están protegiendo en salud, ¿sí? Pero yo creo que falta un poco más de educación en el aspecto, haz ejercicio, traten de no contagiar, utilicen cubrebocas de los dos lados, ¿sí? Es decir, con la persona que vas, con la persona que vienes, ¿sí? El que esté enfrente de ti, utilicen cubrebocas. Pero nadie ha hablado, por ejemplo, de lo que yo te comentaba, desinfectantes de ambiente. En el cuarto no los hay, ¿sí? Es correcto, doctor. Sí coincido con usted que nos está haciendo falta más una cuestión de educarnos como sociedad, y que tenemos que, como también lo decía usted, como latinos somos muy de contacto. Entonces, ¿qué tanto podemos mantener esta ideología, nuestra forma de ser que ya es tan natural, que nos vemos y nos saludamos de mano, de beso, de abrazo? Entonces, ahorita coincido con usted, falta toda una cultura para, pues ahora sí que reprogramarla. Pero es que estamos en una de las etapas todavía más altas. Es más, yo creo que si a ti te preguntaron en marzo, abril, oye, ¿cuándo crees que salgamos de esto? ¿Qué te dijeron? Julio, agosto, ¿no? Claro, y en julio, agosto nos dijeron que para diciembre, y en diciembre muy seguramente nos van a decir que para marzo. Así es. ¿Por qué? Porque si te fijas o checas los números, teóricamente, solo está contagiado menos del 10% de la población. Si estás hablando de eso, y lo que se llama la inmunidad de rebaño se logra cuando tengas el 70%, pues ¿cuánto nos falta para lograr la inmunidad de rebaño? Pero sí entiendo al gobierno que nos trata de administrar, porque si de repente salen todos, Daisy, sí se colapsa el sistema de salud, ¿sí? Sí se va a colapsar el sistema de salud. Entonces, es bien difícil el justo medio. Lo que sí creo que ha faltado a la población es educarlos en cómo mejorar su sistema inmune, cómo mejorar el factor emocional. ¿Acaso has visto anuncios del gobierno para mejorar yoga o hacer algún tipo de relación mental con los pacientes? ¿Sí me explico? Ni de soporte emocional del que se va a infectar, o del que se acaba de infectar, o del que está contagiado. Ningún tipo de soporte emocional están dando a la población, y es básico.
Sí. Es básico. Si le parece, un poquito más adelante podemos ir evaluando esta estrategia gubernamental. Vamos a darle pie a las preguntas de la audiencia, que está muy participativa, doctor. La verdad es que nos habían estado pidiendo mucho que lo invitáramos, y aquí está la respuesta del público. Manuel Esteban Araujo Guerra, él pregunta, ¿hay algún síntoma que te pueda indicar que si no es COVID-19? Lo que pasa es que se parece mucho a la influenza y casi no se parece a la gripe. Pero una gripe... ¿Cuál sería el síntoma que los pueda diferenciar? Tal vez mucha tos. El COVID se caracteriza por mucha tos, ¿sí? Y anosmia, es decir, que pierden el olfato. Son de las cosas así un poco más esenciales, pero realmente la única forma de confirmar diagnóstico es aislar el virus, que es mediante la prueba del PCR, la del hisopo. Porque la que es prueba rápida, la que se hace con sangre, no detecta al virus en ese momento, detecta memoria, pero no detecta al virus actual, que también la gente se confunde, porque le hacen una prueba rápida en sangre y le dicen que no tiene. No, lo que pasa es que ese es de memoria y se tarda de 10 a 20 días en salir positivo. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué el gobierno está permitiendo que se hagan estas pruebas rápidas en los laboratorios, que además pues están costando muchísimo dinero a las familias que ni siquiera tienen esa cantidad de dinero y la juntan para salir ahora sí que de la duda, y luego resulta que el resultado ni siquiera es confiable? Lo que pasa es que, mira, la que es real es la PCR, pero la PCR, que es la del hisopo, el gobierno en general no te la hace si no tienes datos, ¿sí? Y en algunos lugares, no sé ustedes allá en Victoria, pero aquí en algunos lugares le dicen, pues tienes todos los datos, vete a tu casa y mejor te doy 2 semanas de incapacidad y no vengas. Yo creo que lo mismo están diciendo en todo el país, doctor. Sí, es decir, tienes datos francos, estamos llenos, mejor vete a tu casa, aíslate 2 semanas, ¿sí? Entonces, hay gente que si te pasó eso o sospechas, hazte una prueba rápida 10 días, 2 semanas después de que tuviste los síntomas. Pero las pruebas rápidas, que son las de sangre, esas son las pruebas rápidas, las de sangre, detectan si tuviste infección y su posibilidad de falla es 5 a 10%, es decir, el 90% es de certeza, 5 o 10% es de falla, ¿sí? Entonces, para que sepan que el que sale negativo, por ejemplo, yo me hice una el viernes, dije, a ver si ya tuve contacto, ¿no? Salí negativo, ¿sí? Es decir, aparentemente no he estado en contacto con el virus todavía, ¿sí? Pero eso yo lo hago por control personal, ¿sí me explico? Claro, claro. Vamos con una siguiente pregunta. Esta pregunta es de Ana Garza. Ella pregunta, ¿qué tan cierto es que si te da coronavirus una vez, no te puede volver a dar? Ana, la verdad es que es una infección por un virus nuevo. Apenas se está aprendiendo. Lo que sí está demostrado, según algunos autores, porque sí, es que sí te puede volver a dar. Pero no saben, Ana, si te da otra vez o nunca se te ha salido el virus y se te reactivó porque te bajaron las defensas, ¿sí? Porque algunos dicen, es que realmente nunca saliste. Lo que pasa, el virus siguió, te bajaron las defensas y ahora te dio más fuerte. Más que ser un recontagio, a lo mejor nunca saliste negativo. Es decir, tu cuerpo nunca lo pudo atacar. Entonces, bien difícil, ¿sí? Y esto que nos dice también bien revelador, doctor, porque luego escuchamos, sobre todo en estas fake news, como les llamamos ahora en las redes sociales, o incluso también en algunos pues anuncios gubernamentales, que si ya nos dio una vez, ya no nos vuelve a dar. Y me llama la atención que cuando se hizo la reapertura de playas en el país, por ejemplo, uno de los grandes destinos turísticos del país, en Xcaret, estaban privilegiando la recontratación o que aquellos empleados que tuvieron COVID durante el tiempo que duró cerrado el centro turístico, y que ahora que se iba a reabrir, pues los que ya tuvieron COVID eran los primeros que les estaban hablando, porque pensaban erróneamente que pues ya no les iba a volver a dar y que ya no representaban ningún riesgo ni para el demás personal del centro recreativo ni para los turistas. Entonces, muy revelador esto que nos está diciendo. Realmente no sabemos si ya no nos va a volver a dar. Oye, y deja tú decir, lo más difícil es que algunos estudios dicen que los anticuerpos, es decir, los que te defienden contra el coronavirus,
pueden durar solo de 3 a 4 a 6 meses y que te puedes volver a contagiar. Entonces, cuando yo leo eso o escucho eso, digo, entonces si me pongo la vacuna va a ser exactamente lo mismo, ¿o no? Porque ni modo que el contacto directo con el virus me dé menos inmunidad que una vacuna, ¿sí? Entonces la vacuna me voy a tener que vacunar también cada 6 meses. Ahora resulta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si dicen que los anticuerpos duran 4 a 6 meses, ni modo de que la vacuna sea extraterrestre y me dé más inmunidad que el propio virus, no sé si me explico el concepto. Si el propio virus no me da tanta inmunidad, menos me la va a dar una vacuna. Entonces no sé por qué hay tanta gente esperanzada en una vacuna, como si fuera ya con eso me voy a salvar por siempre, ¿sí? A ver, entonces, abundemos en este tema de la vacuna, doctor, porque sí, desde que se dio a conocer que en Rusia estaban ya muy adelantados con el tema de la vacuna, y luego que el gobierno de México también está haciendo sinergia con otros gobiernos para, pues, tener nuestra propia vacuna, esto generó muchas expectativas y mucha esperanza en la población. Entonces, ¿no es para echar campanas al vuelo? Yo creo que sí, en el aspecto de que puedes vacunar a la población, pero no en el aspecto de que nos van a tener que estar vacunando seguido, ¿sí? Con todas las consecuencias de las vacunas, ¿sí? Sí, te voy a decir por algo. Hay una experiencia de hace 8 años, ¿sí? En la cual se quiso hacer una vacuna contra el coronavirus, pero no del COVID-19, sino contra el MERS, ¿sí? Fue hace 8 años. Fracasó la vacuna, no la pudieron sacar. También es cierto, viene el factor dinero, que tú sabes que esto se mueve con dinero. Como también bajó la epidemia del MERS, ¿sí? Porque fue en Medio Oriente, también le dejaron de invertir al proyecto. Pero 1 año, 2 años que intentaron sacar la vacuna, fue un fracaso, no pudieron sacarla. Pero ahora, como es una pandemia, es decir, ya no solo en Medio Oriente, sino todo el mundo, obviamente han destinado más recursos. Y hay 4 más importantes, son 4 las vacunas más importantes ahorita. La rusa, la china, una de Inglaterra, que es AstraZeneca con la Universidad de Oxford, y la de Bill Gates, ¿sí? Son las 4 más importantes. Hay más, se están corriendo más vacunas, pero esas son las 4 más nombradas. Y lo que ellos creen, según los artículos, que te puede dar inmunidad hasta de 1 año, ¿sí? Con doble vacunación. Te inyectas y luego te vuelven a revacunar. Pero lo que llama la atención es que una buena vacuna se puede llevar de 5 a 8 años, 10 años su desarrollo. Esta vacuna la están sacando muy express. Y lo que me incomoda, te lo voy a decir, nada más no se lo digas a nadie, ¿sí? Es que están pidiendo inmunidad a los gobiernos por 4 años de cualquier complicación de la vacuna. Me da incomodidad. ¿Sí? Me incomoda que yo te voy a poner una vacuna y tú como gobierno me tienes que firmar de que no soy responsable de ninguna complicación de la vacuna por 4 años. Lo quiero entender que es por la premura del tiempo, ¿no? Como dice usted, no es el tiempo normal de desarrollo para una vacuna de tal importancia. Así Entonces, es. si lo vamos a hacer express, si lo vamos a hacer al vapor, pues yo también como laboratorio necesito cierto respaldo. Lo quiero entender así. Así es. Y a lo mejor por el lado del laboratorio, pues está en su derecho, pero por el lado de nosotros, que vamos a ser los pacientes, quienes nos vamos a vacunar, pues en manos de quién entonces vamos a quedar y con qué certeza nos vamos a poder vacunar. Si ya de por sí contra la influenza, doctor, sí o no todavía hay mucha resistencia de la población para aplicarse esta vacuna contra la influenza y que no tenemos duda, al menos nadie nos ha dicho que no es 100% segura la vacuna contra la influenza. Entonces, si ahora tenemos en entredicho la seguridad de esta vacuna, que como usted dice, ya están desarrollando al menos 4 grandes, importantes consorcios, ¿cree de verdad que la población vamos a ir a vacunarnos? ¿O vamos a optar por métodos alternativos? A lo mejor las recetas de la abuelita, ¿no? Que es lo que se usa tanto en México y en toda América Latina. Muchos médicos sí le están esperando y dicen que se van a vacunar. Algunos otros menos decimos que no nos vamos a vacunar, ¿sí? No sé si me explico a lo que me refiero. El problema, ¿por qué? Porque dices, híjole, prefiero mejorar mi sistema inmune, estoy mejorando mi sistema inmune y utilizo terapias que mejoran el sistema inmune, atacan al virus
y no tienen tantas complicaciones como las puede tener una vacuna, como a lo mejor no las va a tener, ¿sí me explico? Pero que te incomoda, ¿sí?, el desarrollo tan express. Y aquí supongo que de este tema, de lo que usted me dice, que hay otras sustancias que nos están ayudando, tiene relación con nuestra siguiente pregunta que tenemos de la audiencia. La pregunta es de Mate Up, es el nombre que usa en redes sociales, dice, ¿dónde se consigue el dióxido de cloro? ¿Cuál es el correcto para el tratamiento? Me gustaría poder recomendar el producto que has mencionado, no lo puedo hacer, estamos impedidos legalmente. ¿Sí? Estamos impedidos legalmente. Lo único que sí te puedo decir es que yo lo he consumido, me ha dado muy buen resultado. Bajé 2 kilos de peso, bajé 2 kilos de peso y mejoró un poco la glicemia. No me afectó mi hígado, no me afectó mi riñón, pero obviamente cuando uno lo consume para sí mismo, es porque ya le tienes confianza al producto o no. ¿Sí? Claro. Y lo consumí 4 meses, y lo consumí en dosis alta algunos días, simplemente para valorar efectos secundarios. Lo peor que me pasó, algo de malestar abdominal, dolor de cabeza, ¿sí? Mis exámenes siguen siendo perfectamente normales, pero lástima que no lo pudiera recomendar. Pero si en la libertad que tiene la gente, lo único que yo le diría, consigan un buen producto y empiecen muy despacio, ¿sí? Dosis bajas y subir paulatinamente, pero eso no les garantiza que no se van a contagiar. Eso es muy importante. Te voy a decir por qué. Porque ningún medicamento cura. Ni la ivermectina, ni hidroxiquinolona, ni remdesivir, nada cura. El único que puede curarse a sí mismo es el propio cuerpo. El propio cuerpo es el único que tiene capacidad de curarse. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer, Daisy? Como pacientes y como médicos, darle todas las herramientas para mejorar el sistema de defensa. Darle todas las herramientas para mejorar el sistema de defensa y tratar de evitar en lo máximo una carga viral severa. Es lo que nosotros como médicos y como pacientes tenemos responsabilidad. ¿Sí? Esta era la segunda conclusión que quería que nos compartan y qué tanto de lo que no nos están diciendo las autoridades gubernamentales, qué tanto sí podemos nosotros hacer por iniciativa, lo que nos decía, esta parte emocional que luego también nos afecta, esta parte de que comer tan saludable, de manera más saludable, lo que usted nos dice, y que son 4 cosas básicas que nos dijo debemos sacar de la dieta diaria para reforzar nuestro sistema inmunológico. Volviendo, vitamina C, 2 a 3 gramos diarios, lo máximo tolerado, ¿sí? Vitamina D, 10,000 unidades diarias. La vitamina D siempre se debe tomar con algo graso, ¿eh? Puede ser aceite de oliva o puede ser con omega. ¿Sí? Si lo combinas con el omega 3, ¿sí? Porque la vitamina D, para que se absorba bien, necesita venir con grasa, ¿sí? Que es algo interesante. Zinc, cúrcuma, probióticos, ¿sí? Hacer ejercicio en forma regular, tomar el sol. Tú sabes que el sol es importante emocional y para la vitamina D, ¿eh? Las dos. También emocionalmente sirve tomar el sol. 20 a 30 minutos diarios. Y algo muy interesante, que es una herramienta que si quieres un día la platicamos o la platicas conmigo, con mi socio que es el doctor Cornejo, el ayuno. El ayuno intermitente es una forma también de mejorar el sistema inmune, ¿sí? El ayuno intermitente, ¿por qué? Porque está demostrado que al disminuir el consumo de glucosa, el cuerpo tiene más capacidad de regenerarse y de defenderse, ¿sí? Hay que recordar que el virus, ¿sí?, las bacterias y el cáncer no pueden vivir con oxígeno, por eso es importante las terapias de oxígeno, ¿sí? Y no pueden vivir en ausencia de glucosa, por eso es muy importante disminuir glucosa y mejorar oxigenación. Es fácil, es mejorar tu propio cuerpo para que se defienda mejor, ¿sí? Bien, doctor, pues sí, ya que lo puso usted en la mesa, en una siguiente charla sí me gustaría que habláramos de este tema, el ayuno intermitente, que además de que es algo que está de moda, pues usted nos dice ya hay estudios en donde sí realmente están hablando de los beneficios.
En una próxima ocasión lo contactaremos a usted o a su socio para que hablemos específicamente de este tema. Sí me gustaría que en este momento le diga a nuestra audiencia cómo pueden contactarlo, doctor, porque pues se nos quedaron muchas preguntas fuera de, pero pues el tiempo ya nos come. Les agradezco la invitación, les agradezco mucho la invitación, me saluda mucho Antonio Villarreal, me lo saludan mucho, te saludo Daisy, muy amables, y estamos en Monterrey. El que más me ayuda con todo lo que es el tema de mejorar el sistema inmune es el doctor Cristian Cornejo, y nuestros teléfonos es 81 8850 7840 y 41, pero sería con el doctor Cornejo, que él es el doctor responsable de lo que llamamos medicina biológica, porque esto se llama medicina biológica. Bien, muy bien. Doctor, ¿sabe qué me está diciendo nuestro productor? Que sí tenemos tiempo para 2 preguntas más, así que le va a tocar contestarlas. Las ponemos en pantalla en este momento para que podamos darle lectura, por favor. Esta pregunta nos la mandan a través de nuestra línea directa de WhatsApp. Nos dice, ¿cuáles son las formas de contagio? La principal es respiratoria, por eso es importante el cubrebocas. Es decir, estar en contacto con gente que estornuda, tose, pero incluso habla, y nosotros respiramos el virus que se queda en el ambiente. Por eso es que te dicen de la sana distancia, porque a 1,5 metros difícilmente el virus viaja, ¿sí? Por eso es la forma respiratoria. Pero también, como puede entrar por los ojos, por la conjuntiva, te dicen que uses lentes o careta, pero realmente la gran mayoría es respiratoria. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta nos la hace llegar a través de las redes sociales. Es Rubia Chapa Dragustinovis. Nos dice, buenas noches, doctor. Al tener contacto cercano con paciente COVID en su convalecencia, fui asintomática o no me contagié. ¿Puede ser? ¿Es tan contagioso? Entiendo que Rubia tuvo contacto con un paciente COVID y es lo que quiere saber. Si no tuvo síntomas, fue asintomática o no se contagió. ¿Puede suceder esto, doctor? Sí, hay mucha gente que está contagiada y su familia no se contagió, y eso que convivieron, ¿sí? Tiene que ver con las defensas de cada quien. A lo mejor fue asintomática, se contagió y fue asintomática. La única forma de saber si se contagió y pasó asintomática es que se hiciera las pruebas rápidas. Pero si se hacen las pruebas rápidas, hay que esperar mínimo 2 semanas de cuando piensa que se pudo haber contagiado, ¿sí? No es inmediato, es 2 semanas después. Pero si me dices, oye, el virus del coronavirus, el COVID-19, es muy contagioso, sí, es 3-4 veces más contagioso que el de la influenza. Sí, es un virus muy contagioso, pero hay casos de familias donde solo uno se contagia y los otros pasaron como si no hubiera pasado nada, ¿sí? Bien, doctor, pues le agradezco muchísimo su tiempo. Sé que en este momento ya usted tiene que recibir a uno de sus pacientes, así que no sabe cómo valoramos en el Mercurio, en este espacio del análisis, el que nos haya hecho un espacio en su agenda para tener esta interacción pues con nuestra audiencia, que de verdad, doctor, como nos estuvieron pidiendo que lo localizáramos para que lo tuviéramos en este espacio. Le agradezco muchísimo. Te agradezco mucho la atención, estamos en conexión, ¿sí? Claro que sí, doctor. Espero vernos pronto nuevamente. Primero Dios, que tengan muy buenas noches, doctor. Que pasen buenas noches todos. Gracias, igualmente. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, así como seguirnos en nuestras páginas y redes sociales. Gracias.